Capital Radio After Work con Eduardo Castillo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos un día más a este Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad en Capital Radio, que ya comienza en directo y que hoy recibe nuevamente a nuestra querida Mónica Valle, que ya se incorpora con nosotros después de haber estado unos días disfrutando de la vida, de la nueva vida, y que por supuesto lo seguirá haciendo. Y hoy ha tenido a bien, aunque nosotros se lo hemos dicho, que no se meta en la ciberseguridad todavía, que hay mucha vida más allá, pero hoy está con nosotros y siempre es un placer recibirla, por supuesto, para hablar de los desafíos que tiene el mundo de la ciber, y que, como decimos, pues hoy viene cargado de muchas novedades. En fin, Mónica Valle, ¿cómo estás, Moni? Bienvenida. Muchísimas gracias, Edu. Es que el placer es mío siempre y os echo tanto de menos que se hace largo sin escucharos cada lunes, y echo de menos a nuestros oyentes, así que un placer como siempre. Pablo Sanemeterio, qué bien escuchar la voz de Mónica Valle, ¿verdad? Sí, no, es una gozada volver a escuchar a Mónica y verla, pues como bien dices tú, que hay más cosas en la vida que la ciber, aunque nos guste tanto la ciber, que nos consuma casi toda la vida. Bueno, Mónica, oye, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal estás? ¿Echabas de menos la ciberseguridad? ¿Ha cambiado mucho la ciber desde que no le has prestado toda la atención del mundo? Es una buena pregunta. He estado intentando seguirlo más o menos, pero es verdad que es un ámbito tan cambiante que es complicado, ¿verdad? En cuanto estás unos días fuera, ya hay mucho con lo que actualizarse, todavía más con toda la inteligencia artificial que se nos viene encima. Pero vamos, yo creo que es interesante y que hay muchas cosas que contar, sí. Oye, pues yo creo que es tan cambiante que es algo que vamos a dar buena cuenta de ello a lo largo del programa, porque hoy, además de poder recuperar a nuestra Mónica Valle, vamos a hablar con un especialista. Lo haremos en la segunda parte del programa, con Ángel López, que es fundador de Sofistic y es CEO de 480, pero yo creo que es importante por lo menos saludarle y darle la bienvenida. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme. Y sobre todo, pues hablar de lo que decía Mónica, de los grandes cambios que hay, y es que, entre otras cosas, Ángel nos va a poder contar cómo evoluciona el mundo de la ciberseguridad, especialmente de las infraestructuras críticas y otras tantas cosas, ¿no? Es cambiante, pero bueno, hay que entender que vivimos en tiempos cambiantes y que las estrategias de ciber se van a tener que adaptar en este sentido, ¿no? Totalmente, y hay que estar siempre al día. Bueno, pues lo contaremos luego más avanzado el programa. De esto y de muchas otras cosas más hablaremos con Ángel, y por supuesto tendremos otros temas que tratar. Lo haremos en esta ocasión con nuestro amigo Hervé Lambert, que es nuestro especialista de Panda, que hoy en el Espacio Seguro también nos acompañará para hablar precisamente de los nuevos entornos regulatorios en los que se va a mover el mundo de la ciberseguridad y el mundo digital. Lo veremos también enseguida. Pero antes, como siempre, un repaso breve en esta ocasión a las noticias, que muchas de ellas, como ya hemos dicho, vienen publicadas en ese fantástico medio que dirige Mónica Valle, BitLife Media. Vamos con ellas. Y nos da tiempo pues a hablar de esa red que ha caído, una de las operaciones policiales que ha terminado, bueno, pues con éxito, y que pues ha llevado a la desarticulación de una red que logró estafar 19 millones de euros a cerca de 200 inversores con anuncios falsos, ojo, que estaban generados por inteligencia artificial. Mónica, lo publicáis, como digo, en BitLife Media, la IA dando, digamos, apariencia de veracidad y realidad. Esto no es algo nuevo, pero es mucho más sofisticado con la IA, claro. Claro, cada vez esto avanza un poco más y ya estamos viendo muchos ataques, como hemos estado comentando, en los que la inteligencia artificial cada vez tiene un papel más protagonista, ¿no? Y en este caso, como sabéis también, que nos gusta hablar no solamente de los ciberataques y las brechas de datos, sino también cuando, como en este caso, la Policía Nacional y la Guardia Civil pues culminan con la detención de varias personas que han estafado a tantas personas, ¿no? Y en este caso, pues es una de las principales estafas de los últimos tiempos, elaborado por una red criminal que estaba utilizando esa combinación de inteligencia artificial, de ingeniería social, muy importante, y otro ingrediente que también es muy popular en los últimos años, que son las inversiones en criptomonedas. Y esto ha generado pues un cóctel
perfecto en el que, bueno, pues muchas personas han sido estafadas. De hecho, 208 víctimas han sido estafadas con ese botín superior a los 19 millones de euros. Y desde luego, pues esto es importante tenerlo en cuenta, que cualquiera podemos ser víctima de este tipo de estafas, y lo digo porque ha sido una denuncia en concreto de un ciudadano de Granada que denunció haber perdido más de 600.000 euros, que no está nada mal. ¡Qué barbaridad! La inversión con criptomonedas, el que dio la voz de alarma. Por eso, todas y cada una de las denuncias son importantes. Es verdad que en este caso sí o sí vas a denunciar, pero incluso estafas pequeñas, si se denuncian, ayuda a destapar entramados grandes, como es este caso. Live Media. Adelante, Pablo. Una de las cosas que destacan en BitLife Media es cómo identifican a las víctimas, que normalmente eran víctimas más vulnerables, personas mayores con alta capacidad económica y que habían mostrado interés en inversiones o en perfiles que estaban relacionados con temas financieros. Les pedían una pequeña cantidad inicial de 100-200 euros, les aparecía en su aplicación, en su cuenta, como que aquello estaba subiendo y generando mucho más dinero, te genera esa confianza y a partir de ahí mayores cantidades de dinero que empiezas a transferir hasta llegar a estos 600.000 euros. Y cuando pedías la retirada del dinero, pues no era posible, o había problemas técnicos, problemas lo que fuera, intentando retrasar lo más posible esa retirada de dinero hasta que desesperabas al estafado. Bueno, pues yo creo que no habría sección de noticias si no hablásemos de una brecha de seguridad, y en este caso parece ser la que ha sufrido la red social X, antigua Twitter. A mí me sigue gustando llamarla Twitter porque la identifico con mucha más facilidad, pero sí, al parecer tendríamos, Pablo, una filtración de datos que afectaría al 50% de los usuarios de la red. Un archivo robado de 34 gigas de tamaño con múltiples detalles de usuarios reales como correos electrónicos, nombres, ubicaciones, número de iteraciones, número de publicaciones, seguidores, etcétera. Una filtración que, como siempre, pues en este tipo de escenarios, pues oye, expone un montón de datos de nuestros que nos pueden ser utilizados para lanzarnos ataques posteriormente, para que generar confianza entre el atacante y nosotros. Mónica. En este caso es cierto que todavía, y yo también sigo diciendo Twitter, como vosotros, no han dicho ni han reconocido públicamente el incidente. Entonces, bueno, es presunto todavía, pero es cierto que cuando se publica este tipo de información en la que hay datos que dan a entender que es cierto o que dan muchas pistas, pues puede ser verdad, ¿no? Y además, en este caso, la base de datos que han compartido, un usuario que se ha identificado como Thinking One, asegura que además ha fusionado esta información de dos fugas masivas, una de principios de 2025, que sería esta última, y otra del año 2023. O sea que se van sumando además bases de datos, de manera que prácticamente sumamos esos 200 millones de registros. Bueno, pues estas son un par de noticias, yo creo que dan buena cuenta. Seguro que luego con Ángel las podremos comentar. Noticias que, ya sabéis, van definiendo unos escenarios que luego, por otro lado, quieren ser regulados. Y de esto es de lo que hoy vamos a hablar en nuestro espacio Seguro Panda, porque nuestro amigo Hervé Lambert seguro que nos da algunas buenas pistas sobre el debate que hay ahora mismo, siempre, por supuesto, importante, ese de los menores en lo digital, los menores frente a las pantallas. Seguro que hay muchas cosas que nos va a aclarar a padres y también a educadores. Este es nuestro espacio Seguro Panda. Vamos a saludar enseguida a Hervé Lambert. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Bueno, la verdad es que dar con la tecla no es nada fácil, porque en esta era digital nos movemos de pendulazo en pendulazo. Ahora el debate está sobre las pantallas y el mundo digital. Hay propuestas sobre la mesa. Yo creo que todas bien intencionadas, pero ojo, siempre no es que tengan letra pequeña, sino que la aplicación pues tiene que ser, yo creo que guiada por especialistas. Hoy nos fijamos en ello y por eso siempre a nuestro amigo Hervé Lambert le preguntamos, y además especialmente sobre el tema de los menores. Desde Panda Security lo han analizado mucho. No obstante, hoy sobre la mesa, como decimos, tenemos propuestas de actuación. Hervé Lambert, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes.
Oye, Hervé, ¿por dónde empezamos? Porque, como digo, con cierto tiempo, recurrentemente, bueno, pues se pone sobre la mesa potenciales regulaciones o por lo menos debates, ¿no? Uso de las pantallas, protección de los menores, cómo debemos tener esto desde la educación, si la seguridad, en fin, un montón de cosas. Ahora mismo se ha planteado una serie de propuestas para garantizar más protección a los menores. ¿Cuál es un poquito el escenario que se plantea ahora entre los muchos debates que ha habido, Hervé? La semana pasada nos hemos hecho eco de un informe que se ha publicado donde un equipo de expertos independientes ha presentado en diciembre unas 110 ideas propuestas para proteger a los menores del entorno digital. Este documento pues, sirve de guía para completar un proyecto de ley orgánica para la protección de los menores en los entornos digitales. El gobierno español ha planteado una serie de propuestas claves para garantizar una mayor protección de los menores frente a los riesgos del mundo digital, especialmente en todo lo que tiene que ver con el uso de las pantallas de dispositivos conectados. Yo creo que vemos todos los días y cada vez más y más niños, independientemente de su edad, pues que están con una tablet, con un móvil o con cualquier tipo de dispositivo si están utilizándolo, y encima cuando intentamos quitárselo pues nos montan la típica pirula y que encima lo pasamos mal los padres, pero necesitamos hacer algo. Creo que hay un hartazgo y una preocupación de los padres. Entonces, pues el gobierno se ha hecho un poco eco de esto y está trasladando una serie de propuestas de medidas que básicamente se articulan en los siguientes puntos: advertencia sanitaria en lo que es el uso de los dispositivos digitales. Hay una propuesta muy clara que dice que pues es necesario incluir advertencias visibles en los dispositivos electrónicos como los smartphones, tablets, sobre el riesgo asociado con el uso de los mismos por los menores. Hay también todo lo que tiene que ver con la limitación del acceso a cierta información según la edad. Se propone establecer restricciones de acceso, tanto sobre contenidos, sobre también acceso a los dispositivos en función de la edad de los menores. Y luego configuraciones de seguridad predeterminadas. Los fabricantes y proveedores de software deberemos implementar configuraciones de seguridad predeterminadas pues que aseguren entornos digitales seguros para los menores. Fíjense de lo genérico que es todo esto. Y un punto más que tiene que ver con la regulación del uso de dispositivos en entornos educativos. Pues efectivamente, muchas comunidades autónomas en otros países se está dejando el uso de los dispositivos móviles. En Madrid pasa lo mismo, se está dando un paso más allá en la regulación de los dispositivos en los colegios. En concreto, se está limitando el uso de dispositivos digitales en infantil y primaria, con la intención de reducir la exposición a las pantallas en un entorno educativo y así pues favorecer otro tipo de aprendizaje y de saber hacer con sistemas mucho más tradicionales. Como veis, son propuestas muy genéricas. Hay un esfuerzo continuo por parte del gobierno de mitigar los riesgos digitales. Nos estamos dando cuenta de que el riesgo existe, los menores están muy expuestos, los padres no necesariamente hacemos bien nuestros deberes de padres y la sociedad tampoco. Mónica. Efectivamente, Hervé, es que además yo te estaba escuchando y bueno, tantas veces que te hemos escuchado hablar de esto, ¿no? Es que desde Panda y tú también, sobre todo, has hablado tantas veces de esos riesgos que existen para los menores en este contexto, ¿no? En Internet, que es mucho más que redes sociales, ¿no? Ahora mismo podemos hablar de prácticamente cualquier cosa está conectada a Internet, entonces son sus vidas digitales. Y decías que claro, los padres, pero no solo los padres, es que toda la sociedad debería estar muy concienciada con esto porque es nuestro futuro, ¿no? Y hay que velar por él y hay muchísimos riesgos. ¿Cuáles serían para ti, en tu opinión, las principales amenazas? ¿En qué nos tenemos que fijar a la hora de proteger a los menores? Pues como bien dices, Mónica, y yo en concreto llevo, pues no sé, muchísimos años intentando hacerles ver, tanto a los menores como a los padres, como a los educativos, como a todo el mundo, pues que tenemos peligros a los que se enfrentan los menores en su interacción con el mundo digital. Las amenazas
más significativas incluyen varios factores, pero fundamentalmente tienen que ver con el acceso a contenido inapropiado, y no necesariamente pornográfico, que también, pero yo creo que hay contenidos que deben accederse con una cierta edad y con una cierta capacidad intelectual, y sobre todo pues una formación y un acompañamiento. En este momento, pues la gran preocupación que tenemos es que el contenido inapropiado o todo el contenido de Internet está a un clic de un niño, y los niños y adolescentes pues pueden acceder o ser expuestos a diferente tipo de material gráfico, vídeos, artículos que no solo son inapropiados, sino que también pueden tener un impacto completamente negativo en el desarrollo emocional y psicológico de los niños. Insisto, puede ser violencia, contenido sexual, explícito o no, discurso de odio u otras cosas que son completamente fuera del alcance de una cierta franja de edad. Ese es el primer gran bloque. El segundo bloque es todo lo que tiene que ver con el ciberacoso en general, grooming y demás cosas. Son amenazas muy, muy, muy peligrosas para los menores en línea. Para los menores niños, los menores niñas, para los adolescentes también, que pueden convertirse muy fácilmente en víctimas de acoso digital. Acoso de compañeros de clases, de vecinos, de un grupo de niños de la barriada, pero también puede ser perfectamente, y de hecho es, de adultos que pues tienen también muy malas intenciones. El grooming implica la manipulación por parte de adultos de los niños con el fin de explotarles sexualmente, y eso es algo que pasa, no nos lo inventamos, es una amenaza real, y está en las redes sociales, está en el juego online, está en todos los sitios donde los niños pues van masivamente a divertirse o a buscar información o a pasar un rato. Y el tercer gran grupo es todo lo que tiene que ver con las adicciones a los dispositivos. Hay muchos niños en este momento que tienen una adicción más que evidente y que no paran de pedir de forma constante el dispositivo, smartphone, tablet y otros dispositivos, pues para jugar, para poder hacer algo. Y eso es terrible, porque estamos desarrollando una serie de adicciones a las tecnologías que identifican efectivamente, ¿verdad, Hervé? Identifican el me aburro, déjame el móvil, ¿no? Sí, totalmente. Tú y yo, que somos padres de Edu, lo conocemos bien. Sí, que se lo digan a Hervé, que, ¿sabes? Él ha traído a sus hijos de ejemplo aquí muchas veces. No son tan pequeños como los nuestros, que están justo en esa edad de dame videojuego. Correcto, no son tan pequeños, y sobre todo ellos creo que han tenido la suerte que no les he dejado nunca solos, y que he puesto límites a todo. Los límites se han entendido, se han asumido y se han compartido, porque si ellos tenían límites, yo también tenía límite, y creo que el acompañar a un menor es lo que tenemos que hacer, pero es que hoy en día no es suficiente. Entonces tenemos que buscar, evidentemente, evitar consecuencias a muy corto plazo, y también a largo, pero a muy corto plazo, que están llegando, y eso es un problema de sociedad que tenemos que entrar o que preocuparnos todos. Y aquí, Hervé, como comentas muchas veces, el no dejar solos a los niños muchas veces también tiene que ver, yo creo, con herramientas que vienen en los dispositivos, como son los controles parentales, que al final son unas herramientas que tienen una serie de características para que nuestros hijos no puedan hacerlo todo en el móvil. ¿Qué hacen los controles parentales? Y son buenas, y la pregunta sobre todo, ¿son buenas herramientas para fiarnos y dejar a los menores con el teléfono? Pues fíjate que son herramientas excelentes, porque no solo protegen a los menores de las amenazas directas, sino que también fomentan un uso mucho más saludable de la tecnología, y están acompañados. Evidentemente, de cara a las herramientas, pues te permiten a los supervisores o padres, pues evidentemente poner límites, poner franjas y límites a lo que es el acceso a la tecnología, al acceso a las aplicaciones que están utilizando muchísimo, bien sea juegos, bien sea TikTok o otras redes sociales o aplicaciones. Y eso es lo primero. Podemos permitir a los niños
acceder de una forma completamente transparente a las aplicaciones y a los contenidos, y luego podemos monitorizar lo que es el contenido, pero también podemos bloquear. Eso depende de cada padre. Y luego hay una cosa que es súper importante, es establecer límites de uso. Para mí eso es fundamental. Cuando mis hijos estaban estudiando, cuando el niño está estudiando, no pueden estar haciendo otras cosas en sus teléfonos. Entonces, pues son franjas horarias que pues se tienen que limitar en cuanto a acceso a ciertas cosas. Y creo que en este caso los controles parentales permiten establecer límites de uso diario, tantas horas al día, pero también franjas horarias en las que los niños no pueden utilizar sus dispositivos. Se ponen las reglas, se comparten las reglas y funciona muy bien. E insisto, la tercera pata que he comentado antes es todo lo que tiene que ver con la monitorización. Es muy importante que los padres seamos conscientes de lo que hacen nuestros hijos. A veces no nos damos cuenta de qué conlleva una plataforma, una aplicación, una red social. Tenemos que ser también consecuentes de lo que les damos a nuestros hijos a nivel de uso y de aplicaciones. Precisamente, Hervé, yo te quiero preguntar por el papel de los padres, ¿no? Porque muchas veces somos colaboradores involuntarios. Yo creo que de hecho lo hemos comentado en más de una ocasión en este espacio seguro. Y es que les exponemos muchas veces en redes. Venga, pues vamos a darle la vuelta, ¿no? ¿Cómo podemos participar en esa cultura saludable? Yo creo que nos has dado muchas pistas, ¿no? Sobre todo por la responsabilidad que tenemos, ¿no? Cada uno de los padres con respecto a cómo cedemos los dispositivos que son nuestros, ¿no? Pero también seguro que podemos hacer otro tipo de acciones que pueden fomentar un uso responsable, pues eso, de juegos, aplicaciones. ¿Cuál es un poco la propuesta que nos haces? Nosotros en Panda Security ofrecemos varias iniciativas y herramientas que ayudan a mejorar la experiencia digital de las familias. Y cuando digo de las familias, me refiero a todos los miembros del ámbito familiar. Da igual que sea el abuelo, el tío, la tía, el niño, la niña o el primo. Es que da igual. ¿Qué ponemos cómo ayudamos a los usuarios? Pues, por ejemplo, tenemos un producto que se llama Panadon Family, que es un control parental, pero permite a los supervisados o supervisores pues ayudar a entender, a gestionar la vida digital en todos los sentidos. Yo he pasado una gran parte de mi vida y ha sido súper provechoso siendo el supervisado de mis hijos. Y ha funcionado fantásticamente bien, porque mis hijos me podían geolocalizar, mis hijos podían ver lo que hacía, cuántas horas estaba en Internet y qué hacía en Internet. No digo que sea un ejemplo hacer esto. Uh-huh. Lo que digo es que yo busqué la forma de involucrar a mis hijos en el contexto de ciberseguridad a través de la aplicación de control parental. Mis hijos podían ver perfectamente dónde navegaba y qué hacía o dónde jugaba, que todos lo hemos hecho. En Panda Security también estamos súper preocupados y súper ocupados en publicar guías y recursos educativos. Hay muchísimas herramientas y muchísima documentación en Internet y el blog de Panda Security es un ejemplo de lo que se puede hacer a nivel de contenido para incentivar a las familias a fomentar el uso de todas esas tecnologías y herramientas digitales que son súper importantes. Son iniciativas pensadas para proporcionar a la familia las herramientas necesarias para poder crear un entorno digital más seguro, pero sobre todo más adaptado a lo que la familia quiere y fomentando el uso responsable y equilibrado de la tecnología y de los dispositivos. Fíjate que hoy Hervé Lambert nos ha propuesto yo creo que muchas cosas y de hecho nos ha ofrecido pues aumentar nuestra cultura de ciberseguridad con respecto a los menores, sobre cómo la gestionamos dentro de casa. Nos ha hablado de herramientas desde Panadon Family hasta los propios recursos o guías que elaboran desde la compañía. Pero Hervé, subyace aquí en todo esto un aspecto, ¿no? Que es la propia responsabilidad y el ejemplo, ¿no? De los adultos que también usamos tecnología y que debemos ser consecuentes. Muchas veces se habla de la autenticidad, es decir, lo que hacemos nosotros en lo digital es lo que tenemos que hacer el reflejo. Y creo que el ejemplo que nos has puesto con respecto a cómo se ha usado la tecnología en tu casa y cómo la han aprendido tus hijos es el camino a seguir, ¿no? De que tengan una relación
buena y un crecimiento saludable con la tecnología. Yo creo, Hervé, que nos has dado muy buenas pistas. Ojo, que el debate no es fácil, pero como veis, y lo hemos podido comprobar con la ayuda de Hervé, sobre el debate se piensa, sobre el debate se analiza y bueno, y se trata de dar soluciones. Pero insisto, la última palabra la tienen siempre los tutores, los profesores o los padres. Hervé, que muchas gracias. Hoy tema complejo, el que hemos tocado, Cierto, es un tema complejo, pero es un tema que tenemos que interiorizar como nuestro y que tenemos que trasladar y darle una solución adaptada a nuestra familia, a nuestro entorno sociocultural o familiar. Siempre es un placer escucharte, Hervé. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Un abrazo. Adiós. Buenas tardes. Es un debate complejo. Yo creo que muchos de los problemas a los que se enfrentan las empresas, las instituciones en materia de ciberseguridad serían menores si tuviésemos una muy buena cultura de ciberseguridad dentro de esos entornos. Y ya nos referimos a los adultos, ojo, que son los que al final tienen que gestionar esos entornos. Bueno, se intenta y se analiza. Esto estoy seguro de que es algo que tiene muy en cuenta nuestro hoy invitado. Nos acompaña Ángel López, fundador de Sofistic y CEO de 480. Ya le hemos podido saludar nuevamente, le damos la bienvenida. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué te parece todo el escenario que han descrito nuestras noticias y nuestro amigo Hervé? ¿Cómo defines tú el escenario que nos toca vivir en ciberseguridad? Bueno, creo que es dentro de lo malo que tiene que todos los días haya algún tipo de noticia dentro de la ciberseguridad donde hemos tenido un ataque, una brecha de seguridad, etcétera. Es muy positivo que estemos continuamente hablando de ella porque nos hace más conscientes, ¿no? Hasta el punto que, vaya, ahora estamos ya plenamente conscientes de que también tenemos nuestra responsabilidad como papás, ¿no? De cara a que haya una educación digital correcta con nuestros hijos. Y es lo que decía, yo creo, en el programa anterior que estuvimos hablando, Eduardo, de que esa concienciación y esa educación en ciberseguridad que muchas veces le damos a las personas en las organizaciones, lo que hay que tratar es que se lo lleven a su día a día también, y así seguro que lo van a aplicar en todo momento. Bueno, pues ya habéis visto esas primeras reflexiones de Ángel, pero sí que nos gusta conocer un poco más en profundidad a nuestro invitado, Pablo, Sofistic. Ahora nos va a hablar de su propio trabajo, pero Ángel es una referencia en el mundo de la ciber. Es una referencia dentro del mundo de la ciber, evidentemente ha fundado una empresa, actualmente está dirigiendo un departamento informático, una empresa que no es pequeña, que es bastante grande, y además también, pues oye, trabaja organizando algún evento en Panamá, ¿verdad? Así es. Sí, que y tiene mucha experiencia también en el sector bancario, en el sector de infraestructuras críticas, que yo creo que son dos campos donde hay mucho que decir dentro del mundo de ciber y además donde se lleva mucho tiempo trabajando, ¿verdad? Porque en el mundo bancario, Ángel, se lleva haciendo mucho tiempo inversiones y esfuerzos en la parte ciber. Sí, definitivamente. A ver, el sector bancario e infraestructuras críticas, que es donde más trabajamos desde Sofistic, la verdad que son sectores que están plenamente concienciados ya hoy en día. Pero os tengo que confesar que fue justo por el motivo contrario, que la mayoría de compañías no estaban correctamente concienciadas, que tuvimos que virar en 2013-2014 hacia este sector, porque vimos que los servicios muy especializados que dábamos no se los podíamos vender a otras empresas, porque no eran conscientes de los riesgos que tenían, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo fue esa transición? Porque aquí, Eduardo, también estamos en una radio económica, todos esos virajes, esa parte de emprendimiento nos encanta. ¿Cómo fue detectar ese momento e ir cambiando esos servicios hiperespecializados? Bueno, fue un poco... nuestro problema fue que éramos demasiado especializados en ciertas cosas, ¿no? Nacimos en temas de criptografía, en temas pues muy orientados a la ciberseguridad ofensiva. Entonces, en un momento determinado, vimos que de donde somos, que es provincia de Castellón, Valencia, no había un mercado tan boyante en el ámbito de la ciber y decidimos empezar a internacionalizar. Y bueno, ya tuvimos una aventura en Panamá. Has mencionado el Congreso Rooted de Panamá, Rooted STIC, es motivo también de la actividad que tenemos allí. Pero bueno, en general tratamos siempre de evangelizar y concienciar al ecosistema en general de todos los problemas que hay en ciberseguridad, ¿no? Pero sí fue internacionalizando que pudimos dar esos primeros pasos en estos sectores que eran un poquito más conscientes de la problemática. Oye, antes de que Mónica se lance a preguntar, hablas de
ultra especializado. ¿Crees que tanto por negocio como por necesidad de que todavía no estamos en una sociedad empresarial ultra especializada en ciberseguridad, es mejor hacer didáctica desde algo comprensible, desde algo que ellos puedan entender, que ellos puedan asumir e integrar? Depende mucho del tipo de interlocutor que tengas, porque hay empresas que ya tienen su CISO, donde sí vas a necesitar profundizar mucho más en el tipo de solución que le vas a proporcionar, y hay otras empresas donde la persona responsable de informática, o quizás ni eso, tiene que hacerse cargo de estos problemas, ¿no? Mónica. Pues interesantísimo esto, Ángel, muchas gracias por contarnos. Y estaba fijándome porque vosotros emitís informes, bueno, de hecho, en concreto, un informe sobre tendencias de ciberseguridad, pero no de cualquier tipo de tendencias, sino que está basado en vuestra información, ¿no? En las alertas de seguridad de vuestro SOC. En concreto, el último es de 2024. ¿Cuáles serían las conclusiones de este informe principales que destacarías tú también en este contexto, ¿no? De este tipo de infraestructuras críticas que nos estabas hablando? Sí, fue lanzado hace menos de 3 semanas, o sea que es bastante reciente y tiene toda la información, pues eso, del 2024. Así que es un buen momento para comentarlo. Pero fíjate, en el ámbito de las empresas, uno de los puntos era que se ha reducido significativamente el número de alertas críticas, lo cual es muy bueno porque son las alertas que suelen ser explotadas más fácilmente para lograr un acceso indebido, ¿no?, a la organización. Pero nos preguntábamos por qué precisamente, ¿no? O nos preguntaremos por qué precisamente las críticas y luego resulta que bajas y medias hay muchas más que otros años, porque debería de ser al revés. Las bajas y medias pues deberían de casi que no existir, ¿no? Pues precisamente es por el foco que ya empiezan a poner las empresas en reducir sus problemas más críticos en ciberseguridad, porque están haciendo actividades de auditorías de seguridad, de pentesting, de ethical hacking, etcétera, y motivados por esto, pues empiezan a corregir aquellas que sean críticas para el negocio, ¿no? Pero las medias y bajas, pues ahí se han quedado. Las que no son tan importantes, ahí se han quedado por corregir. Luego, sí que hemos visto un descenso de los ataques en fin de semana y festivos, bastante curioso, porque también esperábamos lo contrario. Usualmente los atacantes aprovechan cuando no hay actividad laboral para realizar sus ataques. Y lo que hemos identificado, profundizando un poquito más en este tipo de alertas, es que en fin de semana y festivos, posiblemente fruto de un poquito más de concienciación, hay menos superficie expuesta de la empresa a Internet. Es decir, hay menos dispositivos activos. Probablemente pues se están apagando todos aquellos equipos que son parte de los empleados y demás, pero posiblemente también se están desactivando muchos devices o muchos dispositivos que no son utilizados en estos momentos, ¿no? Luego hemos visto que se reduce, en nuestro caso, en la gestión del SOC, el número de alertas y aumenta el número de casos. Esta diferenciación entre alertas y casos. Las alertas son lo que nosotros recibimos de la empresa, de los diferentes sistemas que están enviando pues algún tipo de problemática. Y los casos es aquello que nosotros terminamos gestionando. Entonces, ¿qué ocurre? Que si conseguimos que los sistemas sean más finos enviando alertas, es decir, ya no envían falsos positivos, pues hay menos casos que gestionar, ¿no? Y luego, un punto que le interesará más a los oyentes, en el ámbito del phishing, es que la estadística es bien interesante este año. Hemos identificado que hay muchos más usuarios que abren los correos de phishing, es decir, que llegan a visualizar el correo de phishing, y menos mal, hay menos que clican a los enlaces, el informe reflejaba un 24%, o que introducen sus credenciales en el informe, que ha habido una reducción del 17%. ¿Y esto por qué creemos que puede ser? Porque los correos antiguamente llegaban con un lenguaje bastante deficiente, probablemente un mal español o muchas faltas de ortografía, etcétera, y ahora con el uso de la IA, pues los correos están muy bien redactados y probablemente muy orientados a quien los está recibiendo. ¿Qué más vamos a ver en ese sentido, en inteligencia artificial en el mundo de la ciberseguridad, tanto para los ataques como para las defensas? Desde Sophistic, ¿cómo lo veis? ¿Sois temerosos? ¿Estáis en ello? ¿Cuál es un poco tu lectura? Bueno, pues a nivel defensivo nosotros empezamos muy temprano con la IA, porque al entrar en este sector, que os comentaba antes, bancario e infraestructuras críticas, teníamos una cantidad de alertas de seguridad que eran
prácticamente ingestionables para el número de personas que éramos. Entonces en 2017 ya empezamos a utilizar IA para poder filtrar en lugar de alertas patrones de algo que podía estar mal, etcétera. Y desde entonces la estamos utilizando. La IA, por el lado de los atacantes, ha crecido a un nivel bien interesante, por no decir otra cosa. La verdad es que creo que es imprescindible utilizar IA en el lado defensivo, porque los atacantes la están utilizando claramente en el día a día. Yo me he quedado con dos cosillas dentro del informe que me han llamado mucho la atención. Ese foco de la parte de las críticas, entiendo que bueno, al menos están focalizando en resolver los problemas por la parte importante. Cuando ya no tengamos más críticas nos centraremos en las otras. Pero me ha llamado mucho la atención el descenso de ataques en fin de semana y festivos, que total, pues toda la intuición o todo lo que podríamos pensar es que es el momento en el que más ataques vas a recibir porque hay menos gente pendiente de los sistemas. ¿Crees que de alguna forma influye el que cada vez hay más sistemas en cloud y que puede que se estén apagando fuera de horario laboral? Pues muy posiblemente, porque además ahora por ahorro de costes no solo está empezando a surgir la práctica, sino que es muy fácil de hacer, ¿no? Es muy fácil de configurar que en los momentos de desuso baje la actividad. Pero ojo, una cosa, Pablo. Aunque el informe refleja que hay una menor afluencia de ataques en fin de semana, probablemente los pocos que haya estén mucho más dirigidos. Lo cual más peligroso. Mónica. Pues esto es desde luego muy interesante y también me ha resultado muy interesante lo que comentabas del phishing, ¿no? Porque efectivamente la inteligencia artificial está haciendo que cambien muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que está cambiando es cómo se están sofisticando esos ataques, ¿no? ¿Cómo podemos, Ángel, detectar los usuarios precisamente este tipo de ataques que son cada vez pues más difíciles de detectar por las personas e incluso por las máquinas, ¿no? ¿Qué crees que va a hacer la tecnología por nosotros en este sentido? Bueno, yo creo que vamos a tener la posibilidad de monitorizar cada vez con más eficacia cualquier sistema de información, ¿no? Y en esto también nos va a estar ayudando la IA. Creo que depende mucho del tipo de empresa, ¿no? Del tipo de organización o si hablamos de un entorno corporativo o un entorno de pyme o un entorno particular, pero monitorizar cada uno a su escala. ¿Qué es lo que está ocurriendo con aquellos activos que uno pueda tener expuestos a Internet, por supuesto, y activos que sean sensibles para la compañía, para la persona, para la organización? Pues es lo fundamental, ¿no? Identificarlos y tenerlos bien monitorizados. Oye, Ángel, siempre se ha dicho que el principal objetivo, ¿no?, de la ciberdelincuencia es el económico, ¿no? Puede subyacer bajo problemas de carácter político, geoestratégico, pero al final siempre hay intereses económicos, ¿no? ¿En qué punto está la economía de la cibercriminalidad? ¿Se puede combatir por la parte de la economía? Nunca por eso vamos a ver el gran Armagedón, porque un Armagedón lo va a tumbar todo. O sea, a la ciberdelincuencia lo que le interesa es seguir manteniendo esa vida, ¿no?, de las instituciones, de las ciudades, de las sociedades, para poder seguir haciendo dinero, pues si no, de otra manera no tendrían negocio, ¿no? Sí, definitivamente. A ver, ¿cuál es la situación? Te la digo muy clara. Pablo y yo estamos en este lado de la ecuación por pura ética, no por dinero. Es decir, en el lado de los atacantes se gana muchísimo más que en el lado defensivo, ¿no? Sin embargo, yo no tengo claro que estén controlando qué tanto atacan para no causar, ¿no?, un Armagedón que destruya digamos, el entorno capitalista, las sociedades, etcétera. Yo creo que hay oleadas, hay auges, a veces porque pueden estar pues incluso financiados por en fin, diferentes actores geopolíticos, pero en fin, yo creo que va un poquito por oleadas, ¿no? Yo coincido con Ángel. Al final yo creo que los grupos del día a día que van golpeando a las empresas, yo creo que son pues con un nivel de especialización, y ya sabes cómo hemos hablado muchas veces de las mafias, de quién se especializa unas veces en el primer acceso, una vez ese primer acceso lo vende luego a un operador de ransom que ni siquiera hace el ransom, sino que eso lo está haciendo un especialista en ransom. Y al final en este mundo hiperespecializado es cierto que siempre
digo lo mismo, van un poco a pesca de arrastre. A ver a quién pillo, al que pillo pues mala suerte, y no es nada personal ni nada contra esa empresa, simplemente es cuestión de dinero para ellos o un negocio. El tema de los actores y el tema geopolítico, yo creo que tienen ataques mucho más quirúrgicos y van mucho más focalizados a cosas muy concretas, y creo que no les interesa o no es algo de su objetivo generar un Armagedón al final, porque yo creo que lo vemos a día de esta semana, que además está siendo una semana revuelta, como todo está interconectado y una crisis muy gorda en un país afecta a todos al final. Sí, sin duda. De hecho, en este entorno que tenemos actualmente, nosotros en el SOC nos hemos encontrado cosas bien interesantes. En momentos en los que recibíamos ataques en países inesperados, en momentos en los que había un auge de ataques pues impresionante, ¿no? Dentro del entorno de los atacantes o posibles atacantes, identificamos diferentes tipos de adversarios. Y estos adversarios además tienen nombres en función de qué país pueden provenir y qué tipo de orientación tienen y motivación tienen. En este sentido, yo creo que, Pablo, tú también te has enfrentado a muchos ataques por ahí de denegación de servicio y similares, ¿no? Muy orientados a fines geopolíticos. Sí, al final, en el día a día de nuestros servicios también vemos mucho ataque, y a mí hay una cosa que me gusta mucho en la parte de la respuesta, como hablabas antes, de la inteligencia artificial, cómo tienes que automatizar. Pues nosotros vemos muchas veces respuestas de los propios sistemas de defensa, cómo empiezan a pillar algunas direcciones IP, algunos atacantes, y el otro día fue divertido identificar a un socio nuestro que se le había escapado un ataque y nos estaba haciendo un escaneo a nuestra web, y fue súper gráfico cómo se ve esa subida, esas peticiones, y cuando te pones a analizar un poco dices, uy, yo creo que tiene que venir por aquí. Ya vas viendo un poco esas respuestas. Pero te iba a preguntar, ¿qué papel crees que juega en vuestro SOC la automatización? Pues es clave ya, Pablo, porque hay muchos clientes que están exigiendo unos tiempos de respuesta que humanamente no los puedes dar. Los SLAs normales del SOC son de 1 hora, pero no 1 hora he respondido el ticket con un vamos a ver esto, sino es 1 hora con contención, mitigación, con algún tipo de actuación sobre el ataque, ¿no? Dependiendo del tipo de ataque puedes haberlo parado, o puedes haber mitigado o quizá llamado a un tercero. Pero si no automatizas los ataques que ya, al menos los que ya conoces, o los patrones que ya eres capaz de identificar, te ves completamente desbordado y no puedes dar, digamos, los tiempos de respuesta que se exigen, ¿no? ¿Y qué parte, yo también viendo un poco, ligándolo con la parte del informe que hablabais de que había reducción de alertas críticas, qué partes crees tiene que ver también con esa parte de higiene y de ir cerrando cosas que no tienen que estar abiertas muchas veces? Sobre todo porque yo creo que te quitan mucho dolor de cabeza, ya ni siquiera falsos positivos. Dolor de cabeza porque alguien se ha dejado un puerto que no debía abierto, como el RDP. Sí, bueno, la del RDP sería crítica, por ejemplo. En ese sentido, sí, se ha visto un higiene en la parte de las críticas, sin duda, y luego en la configuración de las herramientas, que para nosotros ha supuesto que lleguen menos y, por tanto, podamos atender más y mejor las que de verdad son alertas, ¿no? Pero esa higiene no llega a todos los, digamos, a todos los tipos de alertas, porque las que son menos relevantes no se están cerrando. Todo el mundo las está dejando abiertas, incluso en los sectores sensibles que yo comentaba antes, y esto sigue siendo un problema, porque en determinadas circunstancias una alerta que no sea tan crítica, tan sensible, tan importante, si se da el contexto adecuado, pues quizá podría ser explotada. Mónica. Y hay un tema por el que te quería preguntar, Ángel, que es además de gran actualidad, porque hace poco que has estado en la Moncloa, pero además en un encuentro muy especial con directivos de otras grandes empresas del sector de la ciberseguridad en España, hablando del aumento del gasto en defensa y en ciberdefensa, ¿no? ¿Cómo ha sido este encuentro y cuáles han sido las conclusiones? Bueno, el ámbito de la ciberseguridad se está incluyendo en este nicho que comentas. Entonces las conclusiones son que aprovechando el talento que ya tenemos en España y todos los productos que hemos sido capaces de generar con propiedad intelectual española, tenemos que tratar de potenciar pues todo aquello que podemos hacer para, en fin, en general, proteger nuestras infraestructuras, las de nuestros países, nuestros clientes, etcétera, tratar de vender hacia afuera, ¿no? Pero también yo diría que de paso, ¿no? Porque no lo veo como el objetivo principal, pero creo que nos toca pues cumplir con este 2% que se nos exige, ¿no? Desde la OTAN,
en defensa y ciberseguridad, por supuesto. Pero bueno, destacar aquí sobre todo lo que comentaba, que tenemos mucho talento en España y que tenemos la capacidad de generar propiedad intelectual de productos de ciberseguridad española con muchas capacidades y potencial internacional. Oye, Ángel, y desde el punto de vista empresarial, que hemos comentado, ¿verdad, Pablo, en más de una ocasión, y tú como ahora responsable y fundador de una compañía de ciberseguridad, ¿cómo crees que está evolucionando este sector? Hemos visto, y lo comentamos, si no recuerdo mal, Pablo, la pasada semana o la anterior, esa compra millonaria que había hecho Google, ¿no? De la compañía, como era Wiz, que había pagado más de 32.000 millones. Se dice pronto, ¿no? Sophistic vale mucho más, lo sabemos. Bueno, no veo muchos actores en España haciendo compras de 32.000 millones, pero... ¿Cómo va a evolucionar esto? ¿Cómo debe evolucionar este mercado? ¿Por tamaño? ¿El talento español? ¿Que lo hay? ¿Tiene que crecer? Yo siento que tenemos que ser más capaces de demostrar que la marca española y europea tiene tantas capacidades como la americana, ¿no? O la israelí, por poner el caso. Si así fuera, pues vamos a tener mucha más capacidad de recibir inversión nacional y extranjera, tanto a nivel de compañías, de productos, de talento, etcétera. Entonces creo que es poner más en valor las capacidades que creo que claramente tenemos. ¿Y aquí crees que se puede hacer algo más en la línea de ayudar a la internacionalización? Yo tengo mi opinión, ¿vale? Pero quiero conocer la tuya un poco. Yo creo, por un lado, saber si crees que se está haciendo el esfuerzo suficiente para llegar al extranjero, hacer un esfuerzo en la parte de internacionalización y en la ayuda a la internacionalización. Y otra que creo que tiene que ver más con la cultura general española, de ser un poquito cainitas y no apoyar a nuestras tecnologías españolas y irte, pues, ¿para qué voy a coger la tecnología de X de aquí español si tengo la americana allí y seguro que va a funcionar mejor? Es que en general los españoles somos muy de... Si el de al lado está triunfando, no necesariamente nos alegramos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un problema intrínseco que no tienen los americanos, porque si el de al lado está triunfando, pues quizás lo poco mucho que puedas tener se lo prestas para impulsar que ese triunfo se exponencie, ¿no? Porque pues hay otra cultura allí, ¿no? Y así con otros muchos países. Pero bueno, sobre lo que tú comentabas, ¿cuál era la pregunta? Internacionalización, ¿no? Apoyo a la internacionalización. La internacionalización depende de hacia dónde. Yo he vivido 6 meses en Centroamérica y creo que en Iberoamérica en general pues tenemos mucha más afinidad cultural y mucha más facilidad para que las empresas y nuestros productos puedan prosperar satisfactoriamente. Pero también he vivido 3 años en Estados Unidos y la dificultad para que un producto español pueda expandirse en Estados Unidos es tremenda. ¿Y eso por qué? ¿Qué le pasa en Estados Unidos? ¿O cuál es la dificultad o alguna de las barreras que hacen difícil esto? Yo creo que ya de partida al producto español lo pueden ver inferior en calidad cuando no lo es. Por eso resaltaba antes que necesitamos reforzar mucho la marca de los productos, servicios y empresas y talento españoles. Pero aparte, porque allí hay quizás una ambición y una capacidad de inyectar capital, de invertir, etcétera, que no tenemos nosotros. No, yo particularmente creo que he hecho en falta también el apoyo institucional, pero no solo en la forma de dinero, sino el apoyo institucional de la forma de voy a implantar la tecnología española en lugar de la americana y te voy a ayudar diciéndote, oye, mira, aquí veo un fallo, o yo creo que lo pondría así, para nosotros, para que esto funcione, que te vaya guiando un poco esa propia administración, que al final es un cliente muy potente y que te puede dar muchas ideas y casos de uso para desarrollar tu producto y tu tecnología y afianzarla. Creo que se está empezando a hacer. Creo que cada vez se tiene más presente y ya existe un poquito este tipo de preferencias, ¿no? hacia tecnologías locales o nacionales. Aparte de eso, yo le sumaría quizás la necesidad o la opción de que se invierta más en estas tecnologías para que se vuelvan tecnologías competitivas con el exterior, porque al final una tecnología de ciberseguridad, un nuevo producto, requiere de una inversión bastante significativa
que, en fin, sin apoyo pues es difícil llevar a cabo. Oye, ¿cuál es un poco el escenario que vislumbras para este 2025 después de ese análisis, ¿no?, que os ha permitido, yo creo que fijar tendencias en 2024 a propósito de los resultados de vuestro propio SOC? ¿Se va a repetir un poquito el mismo patrón? Es cierto que el mundo no tiene nada que ver desde el 4 de enero, una cosa así, ¿no? Es bastante complejo y cada día que pasa más se hace complejo, ¿no? No sé si si creéis que se van a mantener esos patrones y lo que llevamos de 2025 va a dibujar un escenario completamente diferente. A ver, yo creo que las tendencias que teníamos más o menos ya venían marcadas por estos últimos meses, este último año. Hay mucha afluencia de inteligencia artificial, de chatbots, etcétera, como ya habéis visto, ¿no? Esto hace que dentro de la empresa todo el mundo quiera utilizar la nueva IA que acaba de salir y no siempre se haga con las precauciones debidas y entendiendo los riesgos que puede tener, pues que esté subiendo yo ahora un documento que pueden contener información confidencial o privada a una IA que no sé exactamente de quién es, ¿no? Entonces, esta tendencia sí que puede ser creciente, entonces los riesgos de fuga de información creo que van a aumentar, y el resto de casos que hemos visto los veo muy similares, pero quizá destacaría que habrán más riesgos de fugas de información por empleados probando diferentes tipos de IA. Fíjate qué interesante, ¿eh? Estamos fomentando, ¿no? Primero, lo decíamos, ¿no?, a los alumnos, ¿quién está usando la IA? Luego decimos, ¿quién no está usando la IA? Y a los empresarios sí se les está diciendo igual. Y hay que tener, yo creo que lo que apunta Ángel es fundamental. Usa la IA, pero ten en cuenta que también puede ser un vector de ataque o de intrusión, ¿no? Un factor que tienes que tener muy controlado en el sentido de que, oye, yo lo estoy viviendo porque tenemos un chico en prácticas en la empresa que además es puro hambre y puro ganas de aprender. Me suena al joven Pablo San Emeterio. y siempre tiene la duda de en el instituto no dejan usar inteligencia artificial, chatbot, etcétera, y mi instrucción es todo el rato, digo, mira, resuélvelo primero Google, ChatGPT, lo que necesites lo resuelvo. Y cuando ya no tengas ninguna vía de estas que te haya resuelto, entonces vamos a ir viendo qué es lo que te está impidiendo progresar. No sé, yo creo que son muchas las pistas que nos ha dejado sobre la mesa hoy Ángel López, que es fundador de Sophistic y CEO de 480, de un escenario muy complejo en el que confluyen muchos aspectos, no solo ya los desafíos de ciberseguridad, sino también los de inversión, los de tecnología, los de talento, los de políticas de defensa, y yo creo que esa alineación necesaria que hay para resolver pues los grandes retos, ¿no?, que tiene nuestro tiempo. Ángel, te deseamos toda la suerte del mundo, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y también, por supuesto, las gracias a nuestra Moni Valle, que ya se ha incorporado con nosotros y que será un placer volver a escucharla en este Cyber After Work. Mónica, gracias, cuídate mucho, Moni. A vosotros siempre. Pablo San Emeterio, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. Hoy nos despedimos nosotros, pues nada, hasta mañana que volveremos en el Cyber After Work y el After Work de Capital Radio. Hasta entonces.